vamos a utilizar, sobre todo vamos a hacer un repaso de las más importantes, linfítico, necrótico, vamos a hacer un repaso de lo que era patologías del sistema endocrino, genitales igual, masculino y femenino, más que todas las infecciones, vamos a repasarlo. Luego en periférico, y ya más lejos necesito que aprendan muy bien. En el sistema nervioso central solamente vamos a llegar hasta la parte de trauma, y las infecciosas lo vamos a dejar para la siguiente, que sería meningitis. Y ese también es patología que justamente debemos ver muy bien. Ya sabemos los componentes, sabemos cómo justamente las estructuras que forman parte de esta división de lo que es el sistema nervioso, tanto central y periférico. Ya hemos visto las patologías del sistema nervioso periférico, entendiendo de que dentro de esto la alteración que se da es a nivel de lo que va a ser la motilidad y también la sensibilidad, afectándose el sistema nervioso periférico y los pares craneales, teniendo de aquí parálisis, pérdida de la visión, pérdida de lo que es la sensibilidad, etc. Esas son justamente las patologías que hemos observado, cómo afectaban a los 4 componentes que hay, a lo que era el cuerpo axonal, el axón, a nivel de lo que es la unión y a nivel de lo que va a ser la parte de los neurotransmisores. Ya con eso pasamos al sistema nervioso central. Dentro de esto va a ser una estructura muy compleja. En sí van a ver de que hay alteraciones que no vamos a poder explicarlas muy bien. Si bien se ve por cierta deficiencia de algunas proteínas o tal vez alguna alteración en relación a su presión, vamos a poder observar que a pesar de eso, tenemos que ver que dentro de esta estructura está sobre todo una unidad funcional que es la neurona, y dentro de esto billones van a procesar en segundos la información. Es por eso que es muy complejo. Dentro de esto está compuesto por 2 sustancias principales, la sustancia gris y la sustancia blanca, que eso obviamente lo han visto, lo han estudiado en lo que era la parte de neuroanatomía. Dentro de esto, cada uno posee diferentes funciones. Hay núcleos funcionales que vamos a ir recordando las más importantes. ¿Bien? Controlan incluso funciones de la vida, sobre todo en relación a la parte como estructuras como el sistema cardiovascular, la respiración, el sueño. También participa dentro de lo que es algunas funciones intelectuales, la memoria, las emociones, etc. ¿Bien? Su daño puede dividirse en 2 formas que podrían ser permanentes o dejando algunas secuelas. Eso es lo importante que vamos a ver. Dentro de esto, ¿cómo se va a dar la parte de la reacción por lesión? A diferencia de lo que es las reacciones a nivel de otros sistemas o otros órganos, la reacción axonal que se va a dar del corte de la lesión, se va a tener una lesión que va a provocar lo que es, en este caso, la cromatolisis, que va a ser justamente un núcleo que se va a tornar de forma pálida o va a ser tumefacto. Dentro de lo que es esa lesión celular aguda, que puede ser intensa, puede darse por una reacción eosinofílica, afectando lo que es la parte citoplasmática y obviamente a las estructuras después de lo que es el axón. Y por último, la otra lesión sería la atrofia y la regeneración. Entonces, uno es en base a una reacción axonal, puede ser por un corte, una lesión. La otra es lesión celular aguda por eosinofilia, y el otro sería la degeneración por la atrofia. Esas son las 3 lesiones o reacciones celulares que se van a dar. ¿Bien? Dentro de lo que es, dentro de lo que podemos hablar en base a lo que es algunos componentes propios, miren, por ejemplo, en el envejecimiento, lo que va a haber dentro de lo que es la estructura neuronal va a ser la linfofusina, o sea, va a estar presente la linfofusina. Por ejemplo, en lo que sería ya la parte de algunos trastornos metabólicos, se deposita el material en las intoxicaciones, el plomo, etcétera, se deposita la material celular. En lo que va a ser la parte de infecciones virales, van a existir cuerpos de inclusión. En lo que son ya las enfermedades degenerativas, estos 2 nunca lo olviden. No es que sea patológico, sino que están presentes. Y por ejemplo, en el diagnóstico, a pesar de que es fácil, por ejemplo, el Parkinson. ¿Qué saben del Parkinson? ¿Cuál? Muy bien. Pero antes, por ejemplo, a nivel histológico, ¿qué podrías buscar? La presencia de los cuerpos de Lewy. Y en el Parkinson, en la clínica, ¿cómo lo diagnostican? ¿Cómo sabes que esa persona tiene Parkinson? ¿Cómo puedes diferenciar el Parkinson del temblor senil? Cuando se sienta para... Entonces el Parkinson, por ejemplo,
te cuento que a pesar de eso tienes algo como que no. O sea, se sienta, hay un poco de temblor, luego desaparece, luego otra vez aparece. Y tiene 65 años. ¿Cómo puedes saber si es Parkinson o es el temblor senil? Aparte de la fase. La marcha ya también, pero si está siendo de inicio reciente el Parkinson, ¿cómo podrías diferenciar? Por ejemplo, su compañera ha mencionado que, ¿cuál es el temblor en reposo? El Parkinson. Entonces, ¿qué le podrías decir en este caso, a tu paciente? Por ejemplo, lo que se hace en la parte de la exploración semiológica, se le pide que levante un objeto, que se pare, que camine, y cuando se da estas órdenes, desaparece. En cambio, en el temblor senil, ¿cómo es? ¿Ah? ¿No es a la inversa? ¿Cómo es? Cuando hace más esfuerzo es donde tiembla más. Ese sería el temblor en reposo o temblor en acción. ¿Cómo es, Aitana? ¿Qué dices? El senil no es cuando tiembla, cuando está realizando una acción, cuando tiene que utilizar fuerza. El Parkinson hasta cuando está tranquilo y nada sirve. Hay uno que para. Cuando hace la acción muscular, por ejemplo, cuando tú le dices que levante el celular, se concentra, desaparece el temblor y te puede pasar. El Parkinson. ¿Cuál es el que desaparece cuando hace una acción muscular? ¿Y cuál empeora más? Tú le dices que te pasa y empieza a temblar más. El Parkinson empeora. ¿Y por qué sería temblor en reposo? El Parkinson, o sea, se queda quieto, desaparece. Pero cuando le das una orden, desaparece. En cambio, el otro no desaparece, está constante. Esa es la cero diferencia. Pero ahí es donde puede confundirlos, porque a veces no se presenta de esta forma. Puede ser que en cuadros de inicios agudos se pueda tener. La marcha te puede ayudar, la fascia también te va a ayudar, pero ya cuando está en un estadio avanzado. Cuando es reciente, no les va a ayudar. Y ahí es donde ustedes tienen que diferenciar. Te puede servir la histología con la presencia justamente de los cuerpos de Lewis. Es por eso que tienes otra alternativa más para poder diagnosticar. Lo que va a hacer el Alzheimer va a ver lo que son los sonidos neurofibrales que van a estar presentes. Entonces, aquí están los depósitos que podríamos encontrar en estas patologías. Sobre todo estas dos me interesan que recuerden bien para poder solicitar en nuestro examen. Obviamente, en Bolivia no hay para poder sacar esto y poder diagnosticarlo, pero ya se van, en sí ya está bastante tiempo, no es que no haya, sino que, por ejemplo, en Santa Cruz sí se hace. Aquí todavía no tenemos estos equipos que lo puedan realizar, pero ya es importante que lo conozcan. Cuando ustedes lleguen a lo que va a ser su internado, van a poder observar que pues, sería en este caso otro tipo de estudio que podríamos solicitar. ¿Cómo vamos a dividir las patologías del sistema nervioso? Las vamos a dividir en infecciosas, degenerativas, vasculares, tóxicas, metabólicas y, por último, los tumores. Antes de esto tenemos que hablar de lo que es el edema cerebral. El edema cerebral se va a referir a la acumulación de líquido en el espacio intra o extracelulares del cerebro. ¿Bien? Dentro de esto, la causa más importante es una alteración de iones. ¿Cuál sería? El sodio, con lo que justamente va a haber la parte de una hiponatremia, haciendo de que se vaya en volumen. Ahora, el sodio, ¿en qué componente celular se encuentra en mayor distribución? En el extra. ¿En el intra cuál es? Perfecto. Si estamos hablando de una hiponatremia, entonces va a disminuir a nivel extracelular. ¿Y el líquido de dónde va? Porque no se olviden que la parte del edema, para que haya ese movimiento de agua, se debe justamente a estas partículas. Cuando estas partículas bajan la osmolaridad, sobre todo hacen que se muevan, yendo de un lugar a otro lugar. Pero en este caso, ¿de dónde va? Si esto disminuye. ¿Recuerdan lo que había, este término que han visto en fisiología de hipernatremia, hiponatremia, isonatremia? Cuando estamos en condiciones fisiológicas nos encontramos en isonatremia, lo cual hace que el agua se quede en ambos componentes de forma igual. En la hiponatremia, ¿en cuál de esos dos, en la hipo o en el hiper, se hincha la célula?
En el hipercircuito. Bien. Entonces, ahí tenemos que ver cómo entonces, no va a ser a nivel celular, sino es cuando la hipo de la célula escapa, por eso ese bebé a nivel que va a ser justamente esta variante. También puede ser como consecuencia de la isquemia, el accidente cerebrovascular, los traumatismos pueden llegar a dar lo que es el edema cerebral, también lo que es el traumatismo craneoencefálico o encefalocráneo. Dentro de esto hay otro tipo de edema que se debe sobre todo por la altura o la altitud que se va a dar. Esto se debe por un aumento en la presión. ¿Cómo podemos clasificar estos edemas? Se divide en cuatro: el citotóxico, vasogénico, intersticial y perenne. Hay dos que obviamente las vamos a conocer más que las otras. Por ejemplo, en el citotóxico se va a dar lo que es el paso de líquido al espacio extracelular, al intracelular. En el vasogénico va a ir por una alteración del vaso sanguíneo, entonces va a escapar al espacio extracelular. En el intersticial va a pasar de líquido cefalorraquídeo y lo que va a ser la parte hiperémica provoca un aumento del volumen intravascular. De cada uno vamos a buscar o vamos a ver los ejemplos que se van a dar. En el vasogénico, como su nombre lo indica, en lo que es en este caso, en este tipo de edema, lo que va a haber es una ruptura de las uniones endoteliales del vaso sanguíneo. Aquí no nos olvidemos que dentro de lo que es la parte, sobre todo de la irrigación o la vascularización del cerebro, tenemos una división con lo que va a ser los diferentes tejidos a través de lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Esto qué va a pasar? La barrera hematoencefálica permite que esas proteínas vasculares y el líquido vayan justamente a estar separadas del líquido extracelular, en este caso a nivel sistémico. Lo que pasaría aquí con la lesión es que va a permitir que ese líquido pase al espacio extracelular del cerebro, haciendo que aquí entonces, en otras palabras, hay un aumento del volumen por esa ruptura de lo que es la barrera hematoencefálica. Puede ser rápido, puede ser generalizado. Como decimos ruptura, ¿cuál va a ser la causa más común? Los traumatismos, las lesiones. Dentro de lo que va a ser este edema vasogénico, entonces no nos olvidemos que se va a dar por una respuesta a traumatismos. Un trauma que te va a generar, te va a dar lo que va a ser una inflamación local o focal, y bueno, esta puede llegar a producir, por ese aumento de la presión, por esa presencia de lo que va a ser el líquido, una isquemia cerebral. El cerebro es muy sensible a la disminución de oxígeno, y el edema, al liberar este espacio, o sea, al liberar líquido en este espacio, no permite una buena circulación. Es como si estuviera provocando un bloqueo a nivel de lo que es la circulación, haciendo que la saturación o el oxígeno disminuya a nivel de lo que son las neuronas, provocando la isquemia cerebral y obviamente va a llegar a provocar lo que son los impactos, ¿no? Entonces es muy importante recordar eso. El ejemplo entonces del edema vasogénico: ruptura endotelial, lesión a nivel de la barrera, hace que el líquido escape a la parte extracelular. ¿Y qué va a provocar? ¿O cuál es la consecuencia de esto? Los traumatismos. Nos vamos ahora al citotóxico, el segundo más importante. Dentro de esto, la barrera hematoencefálica está intacta, no hay ninguna lesión. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una alteración metabólica, es a nivel celular, donde resulta un funcionamiento inadecuado de un componente muy importante a nivel celular, el cual regula las concentraciones de iones en la célula, que es la bomba de sodio y potasio. Esto ya lo han visto en fisiología, saben cómo actúa. ¿Cómo actúa la bomba de sodio y potasio, por ejemplo? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué regula de esta forma? Actúa a nivel del sistema nervioso, va a actuar no solamente aquí, pero más se entiende a nivel del sistema nervioso, porque lo que hace es justamente para el potencial de acción. Entonces, cuando va a haber un gradiente de concentración que se va a dar a través de esto, lo que va a hacer es justamente que vaya a darse lo que va a ser la parte de la repolarización a nivel de lo que es, sobre todo, en este caso, después del potencial de acción. Bien, dentro de esto vamos a ver que esta bomba de sodio y potasio va a afectarse a nivel de lo que son sus membranas celulares y las células gliales por un daño neuronal, ¿no? Este puede ser por un exceso de lo que sería glutamato, ¿no? Como resultado de esto retiene sodio y agua,
y los astrocitos se van a empezar a hinchar. Ahí está lo que sería, como retiene sodio, hay una hipertrofia. ¿Y qué pasa? Empieza a aumentar de volumen. Ahí está lo que se dice. Como se empieza a aumentar de volumen, ¿dónde va a haber? Afectando lo que es la materia gris o la sustancia blanca. El edema citotóxico, ¿en qué tipo de situaciones se ven? En las intoxicaciones. Ahí es donde se va a observar. Puede ser por fármacos, el interferón 1, el sulfuro 2, la isoniazida, la C8, y también se da por el síndrome de Reye. El síndrome de Reye, ¿quién sabe por qué AINES se ha probado? Bueno, no están todavía en AINES, ¿no? ¿Ya están en AINES? ¿Por cuál? Muy bien. La aspirina. Antes, si ustedes recuerdan, no sé si se acuerdan, pero pueden preguntar a sus papás, a sus abuelitos, la aspirina era de libre comercio. Lo podrías encontrar en todas las tiendas. Y si te dolía la cabeza, una aspirina, ¿no? Pero ahora se sabe, en los niños igual, se administraba de forma indiscriminada, y lo que ha provocado en los niños es el síndrome de Reye, llegando a complicarse sobre todo mayormente con el edema citotóxico o edema cerebral como una complicación. Lo que más se notaba era a nivel de la piel, las erupciones que se provocaban, pero luego llega a afectar a nivel del sistema nervioso. En etapas iniciales va a haber lo que es la isquemia cerebral, llegando incluso a provocar ciertas encefalopatías. Entonces no nos olvidemos cómo va a ser. La barrera aquí está muy bien. Lo que pasa es esto. Dentro de lo que sería la parte de la alteración, miren cómo se va a dar la disfunción. Lo que hace es lo siguiente. Primero, en lo que es la parte de la bomba de sodio y potasio, actúa a nivel de la repolarización, no la despolarización. Para que se repolarice, en el interior de la célula, ¿qué tiene que haber? ¿Más potasio o más sodio? Más sodio, potasio, porque en el interior es negativo, y para que vuelva a ser negativo tiene que volver el potasio. Entonces hace a la inversa de lo que ha mencionado, mete 2 potasio y sacan 3 de sodio. La bomba de sodio y potasio regula, o sea, participa en lo que es la repolarización. ¿Cuándo se da la despolarización? Para explicarles la despolarización, miren que a veces, ustedes saben que hay otros canales. Hay canales de calcio, hay canales de sodio, hay canales de potasio. Hay una situación en la cual incluso una célula puede por sí sola llegar a provocar un potencial sin que otro lo pueda generar. Va saliendo la concentración y en una de esas hace que salga mucha concentración de potasio y empiece a cambiar en este caso, lo que sería la parte de su carga, que de lo que era negativo empieza otra vez a volverse positivo, y de esta forma se va a dar lo que sería su potencial de acción. Esto les hemos explicado en el inicio bien. Normalmente se da con lo que sería en este caso sustancias que se van a encontrar en medio de lo que es el espacio posterior. Pero para no complicar, para que puedan entender, esto solamente actúa a nivel de lo que sería la repolarización. Como esto no va a actuar, ahí podemos ver, no va a actuar, no sale el sol por dentro, hay más sodio. Esto sería, en este caso, a nivel intracelular hay una hipernatremia, pero a nivel extracelular disminuye. ¿Cómo pasa el agua? ¿Va de menor a mayor o de mayor a menor? De menor. ¿Dónde hay menor? Afuera. ¿Dónde hay mayor? Adentro. Entonces lo que hace es que por eso la célula se hincha. Entonces eso tienen que volver a recordar. Es muy importante que esto nunca lo olviden para poder entender diferente, sobre todo la parte de lo que son las intoxicaciones. Ustedes van a tener, es muy común encontrar pacientes intoxicados, no solamente por los órganos fosforados que ya lo han visto, sino que por algunos medicamentos. Intoxicación por paracetamol nos llega. En este caso su tratamiento es la N-acetilcisteína, por ejemplo, tienes que saber el antídoto. Hay intoxicación por ibuprofeno, hay intoxicación por digital. El paciente por lo general tiene la idea de que si toma una pastilla para que le calme el dolor, al tomar 2 va a tener una mayor acción y va a durar más incluso. Esa es la idea que presenta y ahí es donde se dan las intoxicaciones. O incluso, si tiene que tomar cada 8 horas, lo que quiere hacer es adelantar. Y si le tocaba a las 11, mejor le adelantaré a las 7 para que pueda descansar. Y al hacer esto aumenta lo que sería la dosis, provocando una dosis tóxica. Es por eso que tenemos que recordar cómo llegaría a afectar y a nivel del sistema nervioso, cómo provoca el edema citotóxico. El edema intersticial ya ocurre por la transudación de líquido
a través de lo que sería la parte de las cámaras ventriculares del sistema nervioso, el cual hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, o sea, no se empieza a absorber para su eliminación, sino hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo, regulando así, o sea, nos regula ya los movimientos y de esta forma aumenta el volumen y se debe justamente a esa lesión a nivel de los capilares cerebrales. Aquí, ¿qué podría provocar? Bueno, podría provocar una obstrucción hidrocefalia, lo cual sería una acumulación excesiva de líquido dentro de lo que es la barrera de la el edema osmótico, bueno, dentro de esto se debe justamente a esa alteración de la osmolaridad del plasma, cuando se diluye. Aquí está algo que para mí es un tema que sí, actualmente sí lo tengo muy en cuenta, sobre todo cuando hacemos la carga de volúmenes a los pacientes. ¿Quién entró a la charla de ayer? Ese mandado. Justamente el doctor, ahí se me fue su nombre, Antesana, mencionaba y decía que en sepsis, por ejemplo, una de nuestras complicaciones y nuestros mayores errores, y no puedo decir que me alejo de ese grupo, porque si tú te guías por unas normas, en el ATLS anteriores ediciones, yo hago toda la parte de manejo con el ATLS. O sea, todo lo que tengo que hacer lo hago con esto por mi enfoque en emergencias. Pero las guías que han salido han demostrado de que hay un manejo inadecuado en los pacientes con pérdida de volumen, me refiero al shock, sobre todo a un shock hipovolémico. En un shock hipovolémico, lo que van a ustedes observar es que nosotros lo que hacíamos anteriormente, canalizábamos 2 vías e incluso apretábamos lo que eran las soluciones fisiológicas para que entre un mayor volumen, para que el corazón reciba un volumen adecuado y pueda aumentar la presión. Nuestro objetivo era aumentar la presión. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente aumentamos líquido? Porque no se olviden cuáles son los componentes de lo que serían del torrente sanguíneo, o sea, de la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Los glóbulos rojos, ¿qué más? Glóbulos blancos, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? En el plasma, ¿qué hay? Muy bien, hay una proteína muy importante por el cual maneja esa presión y no permite que escape. ¿Cuál es esa proteína? La albúmina. La albúmina. La albúmina hace que esa presión osmótica que aquí lo está mencionando, entonces no haya un escape o se vaya a llenar el líquido o escape a ese tercer espacio que van a escuchar. Esto aquí tiene mucho sentido. Si nosotros solamente le estamos dando líquido con iones, no estamos reemplazando esa proteína, no estamos reemplazando esos glóbulos rojos, etcétera, lo que estamos haciendo, estamos diluyendo, solamente están aumentando agua, nada más. Y obviamente, ahí lo que se va a provocar es que en este caso el cerebro se llene de líquido. Esto se observa mucho cuando, por ejemplo, ustedes lo empiezan a llenar. Donde más va a aparecer es en las extremidades. El signo principal, ¿cuál sería? El edema, conocido como el signo de Fourier. Ese signo de Fourier lo vas a poder ver. Y a nivel de las extremidades son húmedas, empieza a escapar el líquido, tienen que escapar por algún lado. Pero cuando llegas a afectar al sistema nervioso, antes de afectar al sistema nervioso, afectan a sus riñones, afectan al corazón y afectan al pulmón. La primera complicación es que se empieza a hinchar los pies. Segunda complicación, el paciente no puede respirar. Tercera complicación, el paciente ya no respira, ¿por qué? Porque hay edema pulmonar. Cuarta complicación, edema cerebral. Y ya el paciente llega aquí y muere. Ya muere. Aquí es muy difícil llegar a tratar. Generalmente se puede dar, se relaciona mucho con la hipertensión arterial sistémica maligna, la cual puede llegar a dar un edema pulmonar. Y entonces, no se olviden cómo se da. Por eso no es bueno, en la parte de lo que se habla del manejo, lo ideal es tratar de dar dosis mínima, no dar dosis alta, pero la literatura, cuando los revisen, cuando lleguen a trauma, van a ver que les dice que den la dosis más alta. Muy bien, vámonos ahora, después de hablar de edemas, hablaremos de las malformaciones. Vamos a ver de igual forma que tenemos malformaciones congénitas del sistema nervioso. Va a ser uno, la anencefalia. Como su nombre lo indica, estamos hablando de que no va a haber lo que es el cráneo y obviamente no hay un cierre de lo que va a ser el neuroporo anterior, llegando a dar, en este caso, una incompleta presentación de lo que es la causa del cráneo. Y esto obviamente es incompatible con la vida. No hay lo que sería en este caso el incendio. No hay una buena
malformación del encéfalo. Y esto actualmente se puede observar, como les había mencionado, dentro de lo que es la parte del desarrollo embrional. Y en el primer trimestre, sobre todo del embarazo, a las 12, 13 semanas, ya se puede observar si hay esta malformación o no. Porque puedes ver ya los huesos craneales. Translucencia nucal es justamente lo que se busca a las 14 semanas. Por eso la ecografía, en este caso obstétrica del primer trimestre, es la más importante. Ahí que ves vitalidad cardíaca, o sea, ves latidos del corazón, ves malformaciones, y esta malformación si hay o no, ves translucencia nucal, todo esto lo puedes observar ya en la primera. Si no hay los huesos del cráneo, aquí está donde tú ya puedes ver, obviamente tendrías que interrumpir el embarazo. Si es incompatible con la vida, ¿para qué seguir? Esto no va a poder, no tiene un tratamiento. A diferencia de la espina bífida, este no tiene tratamiento. Así que aquí está donde tiene esto, obviamente, no discutimos interrupción del embarazo. No aborto legal, aquí sí. Otra malformación, la espina bífida. Dentro de la espina bífida vamos a ver que hay diferentes. Hay la oculta, la meningocele, la meningocele, que se basa sobre todo en base a la presentación. La meningocele, solamente las meninges, por eso meningocele, salen, ¿verdad? Y la médula está intacta. Esta es la que podemos tratar. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer aquí es cerrar, nada más. Pero la meningocele, esa es la que ya presenta alteraciones, trastornos. Porque la médula espinal se sale. Y obviamente se puede tratar, sí, pero va a tener algún lado de alteración. Dentro de esa espina bífida oculta, bueno, va a ser por una falta de cierre que se suele observar sobre todo en la región lumbar y se caracteriza sobre todo a nivel de la sacosa espinosa, que estas no van a estar presentes en la sacosa espinosa, de una o varias vértebras ocasionando este trastorno. La espina bífida oculta con meningocele, esa es la que va a ser más grave que la anterior. Esta se caracteriza porque se comprometen las meninges, pero la que va a ser oculta con meningocele, esta es la peor de todas porque se compromete la médula espinal. ¿Listo? La raquitiscis va a ser un trastorno en el cual ya no hay un desarrollo óseo y obviamente hay una alteración neuronal mayor. Ahí está lo que les había mencionado. Entonces, este es lo que se puede observar. Miren, se puede dar a nivel cervical. Es más común a nivel lumbar. La presentación es más a nivel lumbar. Complicaciones si fuera a nivel lumbar, sobre todo miembros inferiores, ¿no? Entonces, esa es la alteración que se puede dar. Aquí no hay esta cirugía, pero es muy linda la cirugía. Yo lo he podido ver y les cuento que es muy, muy atractiva la cirugía, porque como les dije, hay dos formas. Hay una forma donde le sacan del útero. Esa solamente lo hemos visto afuera del auditorio, porque es lo que se quiere evitar es contaminar el ambiente. Abren el útero, lo sacan chiquititos, o sea, lo sacan ahí, le cierran y lo vuelven a colocar. El problema es que necesitas un equipo muy, muy especializado para volverlo a introducir. Es muy difícil. La otra que todavía me parecía algo que se puede hacer en nuestro medio es que haces a través del útero. O sea, solamente abres las capas, el útero se expone, colocas trócares y metes las pinzas por dentro. Nada más. Y luego ahí, obviamente al fetito lo que hay que hacer es dormir, porque se mueve mucho. Y se utiliza anestesia. Ahí es donde necesitas que sea uno muy, muy capo, ni siquiera el cirujano, el anestesiólogo, porque la dosis para que no llegue a comprometer más tiene que ser reajustada, ¿no? Pero se puede hacer. En este caso, miren cómo puede haber esa frustración, sobre todo provocando mucha transformación. En el, sí, ¿Y qué son 2 meses? en el segundo ya hay que hacer. En el segundo tercero ya hay que hacer. Ahí es donde todavía no te olvides que no está maduro, porque todavía se puede recuperar. Pero más de estos, cuando ya no así, ya hay lesión. Por eso tiene que ser incluso interno. Ahora, en el meningocele ya hemos mencionado, salida de las meninges a través de ese defecto óseo, que sobre todo se puede observar bien a nivel occipital. Lo que sería la parte de la meningoencefalocele ya es, en este caso, similar a la anterior, pero tiene mayor compromiso que el cefalo. Y la meningoencefalocele es una variable más grande donde se comprometen las cavidades correspondientes, que se corresponden sobre todo aquí a los ventrículos, al cuarto ventrículo, los cuales, ¿cuáles son sus funciones de los ventrículos laterales,
el tercero y el cuarto. ¿Cuál era la función? ¿Qué se produce aquí? ¿Por qué está repitiendo? Pues es fácil. Se están queriendo olvidar esto. Bueno, aquí lo que vemos es eso, es justamente la alteración que se va a dar a ese nivel con la malformación congénita, que sería la hidrocefalia. La hidrocefalia es una acumulación excesiva de líquido cefálico que se debe por una obstrucción. Lo más común donde se obstruye es en el agujero de Monro. ¿Dónde está el agujero de Monro? Está aquí por si acaso. Cuarto ventrículo. Aquí está. Ahí está lo que es el cuarto ventrículo. Ahí está el agujero de Monro para que continúe por acá. Ahí es donde se va a dar la obstrucción. Por eso, miren, hasta acá llega y aquí ya se tapa. Todo esto empieza a llenarse, hincharse. Entonces el agujero de Monro, la hidrocefalia. Son cosas que, miren, de aquí, que sepas que en la hidrocefalia lo más común va a ser esta obstrucción del agujero de Monro. No hay otra alteración. ¿Bien? Ahora, ¿a qué se debe esto? Es un defecto. Es una mala malformación en su desarrollo. ¿Bien? Diferentes causas pueden hacer, mutaciones, etc. Dentro de lo que sería la enfermedad cerebrovascular, aquí hay que hablar dos cosas. Han debido escuchar el ACV y el ECV. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y accidente? No es lo mismo. ¿Han buscado alguna vez? ¿Les sale igual? ¿Alguna vez han buscado a qué se refiere con ACV y a qué se refiere con ECV? El ACV dice accidente cerebrovascular y el otro es enfermedad cerebrovascular. Ya no se utiliza el término, no es que ni se utiliza, el accidente todavía se puede dar porque se habla de una lesión que puede ser, por ejemplo, hasta el trauma te puede dar lo que es un ACV. Y en cambio, un SB ya es por una disfunción, o sea, es una patología como tal. Entonces, a pesar de eso, sí, si bien es algo que ya no se menciona, ya no se dice ACV, pero el trauma nosotros seguimos diciendo ACV, porque es una lesión, es un accidente en el cual se ha provocado una ruptura. En cambio, si fuera por una patología crónica, la edad, etc., es un SB, que ya es en este caso, una alteración de la presentación visual. Pero vamos a ver los dos. Entonces, se llama enfermedad cerebrovascular a cualquier trastorno del encefalograma, puede ser focal, difuso, transitorio, y está causando una lesión o un trastorno en la circulación cerebral. Dentro de ese va a ser un proceso agudo donde los síntomas y signos sean característicos a la región que va a afectar. Hay algunos datos muy importantes. El flujo sanguíneo es de 30 cc por 100 gramos de tejido. Puede haber una pérdida de la función con una disminución de esto, llegando incluso a la muerte cerebral. Sabemos que el cerebro o las neuronas son muy sensibles a la muerte. El daño es irreversible, no hay un daño reversible. A pesar de que en algunos menciona que entre lo que sería, por ejemplo, la isquemia, ya vamos a ver, hay uno que dice que tiene daño reversible y otro irreversible. Se entiende al manejo. Por ejemplo, ¿cuál creen que es peor? El que se tenga una ruptura del vaso y sangre por fuera, o el que se ocluye el vaso y no llegue la sangre. ¿Cuál es peor? El que se ocluye es el peor, porque el que se ocluye no permite que el glóbulo rojo llegue y no dé oxígeno. Ese ya es daño irreversible. En cambio, el que tiene una ruptura le llega en poca cantidad, pero aún le llega oxígeno, haciendo que sea un daño irreversible. Es por eso que a veces puede confundirles un poco. De todas formas, tenemos un cuadro al final para que puedan entender. Puede llegar a pasar lo que es la sangre, también lo que es el líquido, y sabemos que ese tejido se regulariza y produce lo que es el edema cerebral. El edema que va a producir va a ser el edema vasogénico, pero si se va a dar lo que sería por un momento, puede ser hasta un edema citotóxico en el DSF. Ahí está la serie. Entonces, el otro volvemos para que podamos ver un poquito. Hablamos de enfermedad cuando afecta al endotelio en este caso, o a lo que sería la parte vascular del sistema nervioso. Cuando sea, por ejemplo, una alteración que puede ser la aterosclerosis, por ejemplo, alguna patología de los vasos sanguíneos. Eso sería enfermedad. Pero luego tenemos el ACV. El ACV ya es, miren, causado por una interrupción
del suministro de oxígeno a lo que sería el cerebro, afectando aquí sobre todo lo que sería la profundidad de sus tejidos. Veamos bien, el SB constituye la primera causa de ingreso de trastornos neurológicos, es la segunda causa principal de mortalidad en el mundo, la tercera causa de muerte y la causa principal de incapacidades en los Estados Unidos, sobre todo en pacientes arriba de los 65 años. Obviamente el SB ¿en qué tipo de pacientes se da? En adultos, en los ancianos, ¿verdad? Entonces a ellos va a afectar, ¿verdad? El ACV es el menor de edad, ¿no? 50, 45 años. Veamos entonces cómo se va a dar la enfermedad vascular. Hemos dicho que la enfermedad se debe el ACV se debe a lo que es el endotelio vascular. Aquí, ¿quiénes afectan? Los que van a afectar son la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipidemia. Esos son los factores condicionantes para, en este caso, llegar a producir el SB o la lesión al endotelio, provocando disfunción endotelial. ¿Listo? La arteriosclerosis no conocemos bien. ¿Qué va a hacer? Ocluir el vaso. Al ocluir el vaso, ¿qué va a provocar? Que haya una disminución de oxígeno o de flujo sanguíneo a nivel, sobre todo de lo que sería cerebro. Y obviamente también puede provocar la obstrucción por un tonito que se puede ir. La etiología, aquí están las dos etiologías: isquémico y hemorrágico. Muy fácil. El isquémico es más frecuente, 80% de los casos. El hemorrágico, 20%. El isquémico, isquemia, menor aporte de oxígeno, entonces es oclusivo. Un trombo ocluye, ya no le llega irrigación. La embolia también está dentro de lo que es el isquémico. El hemorrágico ya se debe por ejemplo, las lesiones que se van a dar, acumulación a nivel de lo que sería hemorragia parenquimatosa, subaracnoidea o ventricular. Aquí entra lo que son los famosos hematomas. Y ya vamos a ver, ¿listo? Entonces, no se olviden cuáles son. Isquémico es la que se produce como consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo intracraneal por un trombo, una embolia, un infarto lacunar de los pequeños vasitos, etc. Hemorrágico, por una disolución de continuidad del vaso sanguíneo o ruptura, si quieren, del vaso, y escapa la sangre en aquel espacio subaracnoideo, intraparenquimatoso y intraventricular. Ahora la pregunta es, ¿qué edema es este? Ya, excelente. ¿Y dónde, entre qué capas se encuentra el edema subaracnoideo? Aracnoide, ¿sí? Dura madre y aracnoides está en el espacio subaracnoideo. Puede ser de dos tipos de orígenes. Puede ser arterial y venoso. Eso es muy importante de recordar. Si fuera arterial, la meningia media es la más común, ¿bien? Y las venosas son los senos venosos que se tienen a nivel del cerebro. No se olviden que en el cerebro, cuando han estudiado anatomía, sobre todo a nivel de lo que era la parte extracraneal, se tenía la conformación de las bolsas o los senos. Y cuando se estudiaba a lo que era el cerebro como tal, sí había las venas, la meningia o la magna, la más grande, que llevaba sangre a lo que eran estos senos. ¿Cómo es su clasificación evolutiva? Primero va a haber un ataque transitorio en menos de 24 horas con esa isquemia cerebral, ¿no? Luego ese defecto, que puede llegar a ser justamente un defecto neurológico isquémico, va a ser reversible de 24, el mayor a 24, menor a 3 semanas. Entonces vamos a ver justamente cómo se va a ver cada uno de estos. El infarto isquémico en evolución o progresión provoca un déficit neurológico que puede ir empeorando, con la aparición incluso de nuevos síntomas. En el infarto cerebral completo no hay progresión ni modificación del cuadro clínico. Entonces, nuevamente, ya sabemos que hay dos. Miren, hemorrágico, se lesiona y sale la sangre a ese espacio que hemos visto. En lo que sería la parte de isquémico, va a ser un trombo, se ocluye, ya no le llega lo que es en este caso el oxígeno, y algo que la muerte se, ¿no? Ahí les decía cuál es más, en este caso de estos dos, cuál va a ser más mortal. Este es el que ya no va a tener una solución. Y eso igual mencionaba el doctor el día de ayer. Cuando te dicen que ya ha tenido una hemorragia, o sea, todavía hay solución, pero si ya ha pasado más de 36 horas, o
sea, esto sí es en ese momento, si se instaura de forma aguda, yo les doy un ejemplo, unos 20 minutos, así un traumatismo, un golpe, etcétera, media hora pasado de su atención, todavía puedes salvar la vida. Pero si pasa más de 3, 4, 5 horas, ya no tiene posibilidad, ya no muerte segura. Muy importante. Entonces ahí está cómo tendrían que ustedes. Ahora, si fuera el paciente aquí no presenta esta clínica. O sea, no es que ha tenido un golpe, estaba tranquilo, empieza a tener parálisis, empieza a haber alteración neurológica, empieza como ¿Ah? El caso clínico del ancianito. Sí. Entonces, por ejemplo, puede justamente llegar y que se dé. Hay una lesión ahí y de lesión. Eso tienen que recordarse. Esto es en la emergencia, jóvenes, para ustedes. Hay, por lo menos a mi punto de vista, 5 cosas que tienen que saber diagnosticar. Sí o sí. El infarto, tienen que saber reconocer el infarto, porque se les puede escapar. Saber si su paciente tiene lo que es un SB o ACV, tienen que saber. El isquémico, tienen que conocer. Abdomen agudo, tienen que saber la clínica del abdomen agudo. Esos son los 3 más importantes. El cuarto ya se debe sobre todo a lo que sería la parte de las neumonías, la parte respiratoria, y el quinto, las infecciones urinarias, porque eso es lo más frecuente en emergencias. Así que tienen que saber de eso. Nos vamos a ya lo que sería en este caso la hemorragia cerebral. Como concepto, resulta de esa solución de continuidad o ruptura de un vaso que puede ser arterial o venoso y que tiene una instalación brusca, ocurre con frecuencia en pacientes hipertensos. Bueno, por eso es muy importante manejar la presión arterial. Si su paciente está con 180, 160, tienen que bajar de alguna manera. ¿Sí? El pronóstico va a ser grave. Dentro de esto, la hipertensión arterial es la etiología, anomalías vasculares, las aneurismas, las rupturas de aneurismas, la diabetes como complicación, la ingesta de algunos fármacos, traumatismos craneales y los tumores. Dentro de lo que sería la hemorragia intraparenquimatosa, se debe a una ruptura del vaso sanguíneo intracerebral con salida de sangre hacia la masa encefálica, formando así una masa circuladora que interrumpe el tejido y crece con el volumen. La hemorragia continua comprimiendo y desplazando el tejido cerebral hacia lo que sería la órbita. Va a haber un desplazamiento de las estructuras de la línea media. En lo que es la tomografía, vamos a ver una tomografía normal, en la parte práctica, la tienen que memorizar, porque cuando hay lo que son los hematomas, esto es lo que pasa en la hemorragia intraparenquimatosa. Desplazan las estructuras de la línea media hacia el lado opuesto, hacia el lado sano. Dentro de su compromiso, sobre todo afecta centros vitales, por ejemplo, de la respiración, de la circulación, lo cual puede llevar incluso a la coma y la muerte del paciente. De acuerdo a esa causa, se pueden dividir en traumáticas y espontáneas. El 80% de todos los casos de las hemorragias se dan a nivel de los hemisferios cerebrales y un 20% a nivel del tronco y del cerebro. La causa primaria principal, la hipertensión, afectando los ganglios basales, tálamo, protuberancia y el cerebro. Las secundarias, sobre todo, van a ser las hemorragias locales. Ahora sí empezaremos con la hemorragia subaracnoidea. Dentro de esto va a ser el cual va a haber una extravasación de sangre al espacio subaracnoideo. La causa más frecuente es la aneurisma o las malformaciones. Bien, dentro de esto va a haber una extravasación entre lo que va a ser justamente la parte de la capa del líquido hacia lo que es los espacios. Dentro de lo que son los diferentes hematomas que ya vamos a ir viendo, aquí está cómo se da la parte de la vena madre, su espacio del tejido subaracnoideo y el espacio subaracnoideo que se va a llegar a afectar a ese. Dentro de lo que son, en este caso, las afectaciones que se pueden dar, recuerden que tenemos a los vasos que forman el polígono de Willis, que aquí es muy importante saber. El que se afecta es este sobre todo, del polígono de Willis. ¿Cuál es ese arterio? La meninge, es la meninge. Bien, ¿quiénes conforman el polígono de Willis? Entonces son 2 principales. Este de aquí
Obviamente esta es la arteria basilar, pero ¿quién arma la arteria basilar? ¿Quiénes son estos dos? Las dos arterias vertebrales. Muy bien. ¿Y aquí esas dos quiénes son? ¿O estas dos? ¿Quiénes son estas? La carótida interna. Carótida interna y arterias vertebrales. Arteria vertebral, arteria basilar, y la carótida interna se divide en lo que son las cerebrales o meningias, y de ahí se forma ese polígono medio. Esto lo vamos a ver bien, ya la próxima clase vamos a ver en la parte práctica igual, con los diferentes estudios para poder entender. Es más bravo, es más bonito, les va a gustar en la parte práctica. Vamos a quedar aquí. Con ustedes estamos bien.